Daremos inicio a la clase titulada Generalidades y clasificación de anemias. Como ya bien deben tener claro a esta altura, el hemograma es el examen de rutina en hematología y que más que en hematología es como una carta segura o de solicitud de examen por parte de los clínicos, ya que este examen puede arrojar bastante información. Como ya bien tenemos claro, este examen entonces comienza con una extracción de sangre venosa en un tubo anticoagulado con EDTA, el cual finalmente es procesado por distintos contadores o atonalizadores hematológicos para obtener los distintos resultados que de ahí analizamos. Y la gran pregunta entonces, ¿qué es lo que evalúa este examen? Como ya entonces han revisado del semestre pasado y que seguiremos reforzando, este examen parte de este tubo con anticoagulado, entonces el hemograma principalmente donde se enfoca en los elementos figurados o los elementos celulares presentes en la sangre. Estos elementos celulares los vamos a dividir entonces en los tres grandes grupos que serían plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿cierto? Y cada uno de ellos son los que se evalúan en distintos parámetros y donde vamos obteniendo distintos tipos de información asociada y que en conjunto se pueden llegar a obtener distintos tipos de interpretaciones. Cabe recordar entonces que todos estos elementos figurados provienen todos de un progenitor hematopoyético común, el cual va replicándose y madurando, y esta maduración finalmente da en la formación de progenitores hematopoyéticos, luego en precursores, y estos precursores finalmente se derivan ya en células maduras, como tal que son las que observamos en sangre periférica. La misma hematopoiesis hay que recordar entonces que dependiendo de la etapa gestacional o de la vida, ocurren distintas etapas. Primero ocurre este órgano primitivo como este saco vitelino, antes de los 3 meses de gestación para posteriormente ya se habla bien que a los 3 meses está bien declarada que la hematopoiesis es dependiente del hígado y en algún grado del vaso, para finalmente en la etapa a partir como del cuarto o quinto mes empezar a producir ya de a poco la hematopoiesis en la médula ósea de hueso. ¿Qué es lo que es importante aquí desde el punto de vista de la hematología clínica? Es estos dos órganos, el hígado y el vaso. ¿Qué ocurre? En algunos cuadros de déficit de glóbulos rojos o de algunos elementos celulares, la médula ósea no es capaz de responder a las necesidades, por ejemplo, de glóbulos rojos. Y en esos casos recurre a los primeros órganos que nuestro cuerpo produjo en progenitores hematopoyéticos, como es el hígado y el vaso, y empieza a producir una hematopoiesis excesiva en estos lugares, lo cual también se puede manifestar en algunos casos como hepato o esplenomegalia. Puede ser también un indicador de que ese signo puede ser eh, una hematopoiesis temprana, pero también en otros casos puede ser más que hematopoiesis, una destrucción principalmente en la esplenomegalia. La diferenciación hematopoyética tenemos claro entonces que viene de este precursor hematopoyético, el cual va generando distintos progenitores, donde destacamos el progenitor linfoide común y mieloide común. El progenitor linfoide genera linfocitos y el mieloide tiene la capacidad de formar eritrocitos, megacariocitos plaquetas, monocitos macrófagos y los distintos granulocitos. Esta imagen es más que nada ilustrar porque el curso se divide en tres resultados de aprendizaje, en donde el resultado de aprendizaje 1 se enfoca principalmente en las alteraciones a nivel de la línea eritroide. El resultado de aprendizaje 2 se enfoca principalmente en las alteraciones de la línea
mieloide o leucocitaria particularmente, pero esta línea leucocitaria, lo que observamos en este curso sería ya más patología benigna, más que patología maligna, que eso ya lo veremos en el curso de continuidad en diagnóstico hematológico. Y terminando entonces con el tercer resultado de aprendizaje es estudiar eh, lo relacionado con las plaquetas y además de las plaquetas asociado con la parte soluble plasmática ya de la sangre que están relacionados con la hemostasia. Entonces vamos a entrar ya de lleno a lo que corresponde a este primer resultado de aprendizaje y vamos a analizar las alteraciones de la serie eritrocitaria, la cual comúnmente denominamos anemias o la principal tipo de patología que afecta a la línea eritroide. ¿Qué son las anemias? La anemia se definiría como la disminución de la competencia de los glóbulos rojos para transportar oxígeno a los tejidos. Eso es lo clave en la anemia, es la falla del transporte de oxígeno a los tejidos. Y esto finalmente estamos hablando de que son cuadros asociados con hipoxia. En esta imagen ya vemos una cianosis en las extremidades de los dedos, lo cual ya es una hipoxia bastante avanzada que se está manifestando a nivel de la piel. Del punto de vista de la medicina clínica, hablamos de una disminución de la concentración normal de hemoglobina o la masa eritrocitaria. A la masa eritrocitaria nos referimos principalmente al hematocrito. Algunas veces se tiende a confundir que también la anemia se manifiesta como una disminución de la concentración de glóbulos rojos, pero no necesariamente es así porque podemos perfectamente tener en una muestra glóbulos rojos en concentración normal. Sin embargo, la concentración de hemoglobina promedio por cada glóbulo rojo está disminuida. Y si la hemoglobina disminuye, nosotros sabemos que la hemoglobina es el principal elemento de transporte de oxígeno a los glóbulos rojos. Entonces, por eso que clínicamente hablando, la disminución de la hemoglobina o el hematocrito son los mejores indicadores de que la existencia de un proceso anémico. Este es un problema médico muy común, pero acá está la dualidad. Primero hay que saber o diferenciar de que la anemia en sí no es una enfermedad. Nosotros la estudiamos bastante como tal, pero la anemia como sí no es una enfermedad porque esto es la expresión de un desorden subyacente u otra enfermedad u otro elemento. Entonces no es como que la anemia en sí es la enfermedad, porque es muy común escuchar a personas que dicen, no sé, el médico me dijo que estoy enfermo de anemia. ¿Sí? Entonces probablemente le dijo que tiene anemia, pero el médico, en vez de decirle que usted tiene anemia como patología, le dijo de que usted está manifestando una anemia. Pero nosotros tenemos que tener claro que detrás de una anemia hay otros elementos que son necesarios estudiar. Por lo tanto, el diagnóstico de anemia requiere sí o sí determinar la causa exacta. Existen distintos tipos de anemias que tenemos que observar en esta clase, de acuerdo a distintos tipos de clasificación, pero va a depender también mucho del grupo etario. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona adulta normal sin ningún síntoma le dijo el doctor de que tiene una anemia, a diferencia de un adulto mayor o un niño. Estoy orientando a distintos tipos de posibles de anemia de acuerdo al grupo etario también correspondiente. Ahora con esta diapositiva quiero que entendamos un poco el desarrollo de una anemia. Entonces, la cinética normal de eritrocitos tenemos que saber que la masa total de glóbulos rojos que tenemos depende de dos cosas, de la producción diaria y la supervivencia de estos, que equivale entre 100 a 120 días. ¿Ya? Normalmente los textos siempre el número sagrado que aparece es 120 días, pero ahora para hacer un número más redondo, al siguiente ejercicio vamos a quedar con 100 días. Un adulto normal de 70 kilos, que es el prototipo ideal, normalmente posee 2 litros de glóbulos rojos. O sea, 2 litros de glóbulos rojos, que quede claro. Por lo tanto, tenemos que 2000 ml, que son los 2 litros,
lo dividimos por los 100 días que estos sobreviven y esto da un total de 20 ml por día. ¿Qué significa esto? Es la producción diaria para reemplazar los glóbulos rojos que se pierden por senescencia. O sea, los glóbulos rojos que perdemos normalmente pues ya porque ya cumplieron su función. ¿Ya? Entonces serían 20 ml de glóbulos rojos. ¿Ya? Ojo, glóbulos rojos, no sangre. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si esto disminuye a la mitad? La supervivencia disminuye a la mitad. Hagamos este siguiente ejercicio. Entonces, de los 2000 ml que ahora sobreviven 50 días, tenemos que la tasa corresponde a 40 ml por día. Eso quiere decir que aumentó la producción de glóbulos rojos, pero está dado también porque también aumentó la destrucción. Esto que queremos decir que es una compensación por disminución de la supervivencia. Nuestro organismo tiene que compensar la falta de glóbulos rojos. En este caso ha demostrado claramente de que si disminuye la supervivencia por algún factor externo, nuestra médula ósea tiene que responder ante eso y compensar la disminución aumentando su producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, tienes que tener claro algo también. Si la médula ósea tiene que responder a estos requerimientos, esta médula ósea tiene la capacidad de incrementar de 5 a 10 veces su producción normal para compensar, ¿cierto? Y nosotros generalmente, ¿cómo vemos esa compensación en un hemograma o en exámenes asociados al hemograma que vemos en hematología? A través de los reticulocitos. Con los reticulocitos nosotros tenemos una idea de cómo la médula ósea de esa persona está respondiendo ante esa anemia. Entonces, el desarrollo de una anemia, tenemos que saber que pérdida o destrucción de los glóbulos rojos excede la capacidad de la respuesta de la médula ósea. O bien existe una disminución de la producción de la médula ósea. Esos dos elementos pueden desarrollar finalmente una anemia. Entonces, pérdida o destrucción o disminución en la producción. Sería como nuestras dos posibles miradas ante una anemia. Y esto hace de que nosotros podamos clasificar la anemia de distintos puntos de vista. Existen clasificaciones que son más asociadas a la funcionalidad de los glóbulos rojos o bien desde el punto de vista del laboratorio, en donde el punto de vista del laboratorio toma bastante importancia los índices eritrocitarios y también el recuento de reticulocitos. Ambos elementos en conjunto pueden ayudar a distinguir o a poder llegar al diagnóstico de una anemia. Eso entonces es importante, pero no es que dependamos de la clasificación funcional del laboratorio. ¿Por qué? Porque ambas en conjunto finalmente es la que van a ayudar a dar un diagnóstico certero. Los síntomas presentes de la anemia, o porque ya sabemos que la anemia podemos verlo en punto de vista como algo en conjunto de la manifestación de algo más que un cuadro patológico como tal. Pero los elementos que distinguen la presencia de una anemia es porque la persona presenta decaimiento, fatiga, adinamia, palidez de piel y mucosas y dificultad respiratoria. Todos estos elementos, si se dan cuenta, ¿cuál es el común denominador? La falta de oxigenación. El transporte de oxígeno está alterado. Acá por lo menos podemos ver el clásico ejemplo o una forma rápida de ver si una persona tiene anemia es observando las mucosas. En el caso particular acá la conjuntiva. Si uno observa las conjuntivas podría notar inmediatamente una persona que ya posee una anemia bastante bien declarada. Se podría distinguir con bastante facilidad. Y también otros casos como puede ocurrir el decaimiento, la fatiga, la dinamia u otras que a veces se pueden manifestar. ¿Cómo clasificamos entonces las anemias? Podemos clasificarlas dependiendo del lugar donde ocurre el problema, la respuesta de la médula ósea o la clasificación morfológica. Todas estas en conjunto finalmente ayudan a orientar el diagnóstico certero de una anemia. No es que solo por la clasificación morfológica vamos a llegar al diagnóstico como tal de la anemia, porque también hay que saber, además de esa clasificación morfológica, es la médula ósea responde o no responde y saber el problema está ocurriendo a qué nivel está ocurriendo este problema. Todo eso en conjunto entonces va a poder ayudar a llegar al diagnóstico certero de esta anemia.
Ahora, si analizamos de acuerdo al lugar donde existe el problema, podemos catalogarlas en premedulares, o sea, elementos o anemias que ocurren por problemas que están antes a la médula. ¿Cuáles pueden ser? Problemas que están antes de la hematopoiesis. Generalmente este grupo estaría asociado a las anemias carenciales de nutrientes. Acá hablamos siempre, en la jerga hablamos de anemias carenciales. Esta se refiere principalmente porque hay bajas en los nutrientes que son necesarias para la producción de glóbulos rojos. Si son medulares, porque ya ocurre el problema en la médula ósea. En la médula ósea puede ser ya un problema que es genético adquirido, pero generalmente si es que es a nivel medular, no es solamente una anemia. Acá puede ocurrir una pancitopenia, porque también se manifiestan disminución de la serie leucocitaria y la serie plaquetaria. Por lo tanto, hablamos de una pancitopenia. O bien pueden ser refractarias a distintos medicamentos o tratamientos químicos, quimioterapia u otras radiaciones u otro elemento que haga que dañe a la médula ósea, por ende falla la producción de los hematíes. Y por lo tanto nos quedaría la alternativa de postmedulares, cuando finalmente esto ocurre una vez que el glóbulo rojo ya fue producido y maduró finalmente, pero el problema ocurre después de ese proceso. Y generalmente todos estos problemas acá son adquiridos, ya son diferentes a los medulares que generalmente se pudiesen asociar que son genéticos, pero acá los postmedulares ya son netamente adquiridos. Por lo general, las anemias por problemas adquiridos se pueden asociar más con procesos infecciosos o inflamatorios. De acuerdo a la respuesta medular, podemos clasificar entonces las anemias en regenerativas, hiporregenerativas y arregenerativas, pero por lo general siempre vamos en la dicotomía de regenerativas y arregenerativas. ¿Y cómo entonces sabemos nosotros si la médula ósea responde a una anemia? Como bien están pensando, la respuesta es fácil. Es por los reticulocitos, el recuento de reticulocitos. Pero no necesariamente hay que recaer a hacer esta técnica de reticulocitos porque ya podemos tener una orientación previa en el frotis sanguíneo porque determinando el nivel o la cantidad de policromatófilos presente ahí. Recuerden que el policromatófilo es lo que observamos en sangre periférica cuando hacemos la tinción Maggi-Maggi-Emsa, los cuales, si hacemos un frotis, realizamos la tinción con azul de cresilo o azul cresil brillante, ya podemos marcar elementos como ARN y podemos observar entonces al reticulocito como tal. Entonces, sabemos que está el recuento de reticulocitos. Sin embargo, y aquí por favor, no cometan el error. Para poder saber si la médula o la anemia es regenerativa o arregenerativa, no es el recuento reticulocito ni el recuento reticulocitos corregido el que indica eso. Quien indica una anemia regenerativa o arregenerativa es el índice de producción reticulocitaria. Por lo tanto, como consejo para las pruebas en esta asignatura, cuando siempre hablamos de interprete los resultados o asocia un posible cuadro patológico después de entregar una serie de resultados y ahí está el porcentaje de reticulocitos y también está asociado ahí, se observa el hematogrito. Con esos dos resultados y recordando bien la tabla de la conversión de hematocrito a días de maduración en sangre periférica, se puede obtener el índice de producción reticulocitaria. Y si usted quiere decir que la persona del caso tiene una anemia de tipo arregenerativa, no es por decir, debe fundamentarlo diciendo de que es arregenerativa porque al calcular el IPR, este es menor a 3. Perdón. Sí, menor a 3, perdón. Entonces, del recuento de reticulocitos, obtenemos, si este está bajo, podemos asumir que hay una disminución en la producción de glóbulos rojos, porque la médula ósea no está respondiendo, entonces hay una disminución en su producción. Y aquí pudiésemos asociar a deficiencia de nutrientes como hierro, vitamina B12, o malnutrición también. Podemos tener procesos inflamatorios, insuficiencia renal, o bien procesos malignos como neoplasia hematológica. O si este está alto, ya pudiésemos asumir de que hay una respuesta a la médula ósea, por lo tanto la anemia pudiese estar asociada, ¿por qué? Principalmente por pérdida aguda de la sangre, que puede ser por sangrado o por hemólisis, que en este caso más que pérdida aguda de sangre es pérdida aguda de glóbulos rojos.
Entonces con estos dos lados podemos observar qué tipo de anemias y ya podemos empezar a orientar un poco más el diagnóstico. En esta tabla podemos ver ya qué ocurre con las anemias arregenerativas, que son, ya sabemos, por disminución de la producción de glóbulos rojos. Tenemos alteración en la síntesis de glóbulos rojos, las cuales pueden estar asociadas por déficit de hierro, por las porfirinas o alteración de las globinas. Las globinas principalmente está dado por los cuadros que se denominan talasemias. Si no recuerdan eso, los invito a revisar la clase de la hematología general denominada glóbulos rojos, aspectos celulares y bioquímicos. También tenemos entonces alteración en la síntesis de ADN o DNA, dado principalmente por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, o bien por, también asociado a lo mismo, por déficit del metabolismo de las purinas y las pirimidinas. También podemos tener daño o defecto medular, donde tenemos distintos agentes físicos, infecciosos o bien una misma aplasia medular. También infiltración tumoral, en donde las células tumorales invaden la médula ósea y desplazan las otras células presentes ahí, o bien puede ser algún tipo hereditario presente. Y la última alternativa para disminución de producción de glóbulos rojos simplemente se debe a un déficit de eritropoyetina. La eritropoyetina, recuerden que es el factor de crecimiento esencial para producir glóbulos rojos. Y esto puede ocurrir ¿por qué? Por alguna nefropatía. Recuerden que a nivel del nefrón se produce la eritropoyetina, por enfermedad inflamatoria, que también altera la producción de o la respuesta de eritropoyetina, o disminución de los requerimientos de oxígeno. Todos esos elementos en sí pueden asociarse a una anemia de tipo A regenerativa. Por otra parte, las anemias regenerativas tenemos dos opciones entonces, por pérdida de glóbulos rojos, la cual está asociada a un sangrado agudo. Y este puede estar dado, y este sangrado agudo, ¿por qué podría ser? Por algún politraumatismo, algún accidente, alguna pelea fuera de control con elementos cortopunzantes, por ejemplo, abortos espontáneos o abortos inducidos también, puede ser opciones también de un sangrado agudo, o bien por cirugía. Por eso es que algunas cirugías, algunas más que otras, es necesario de que sí o sí depender del banco de sangre y tener unidades de glóbulos rojos para transfundir a las personas que son sometidas a cirugía, especialmente las cirugías cardíacas. También tenemos entonces una anemia regenerativa se debe por destrucción de glóbulos rojos. Y acá tenemos dos opciones, que sean destrucción por problemas corpusculares, que eso quiere decir que son problemas intrínsecos del glóbulo rojo. Y acá tenemos elementos también asociados a la clase que les referencié en la diapositiva anterior, de glóbulos rojos, aspectos bioquímicos y celulares, que serían las membranopatías, enzimopatías y las hemoglobinopatías. Recuerden que la hemoglobinopatía también involucraba a las talasemias. Y también tenemos problemas extracorpusculares que se asocian a la destrucción de glóbulos rojos, que ya son anomalías extrínsecas del glóbulo rojo y estos se deben por problemas inmunes, principalmente asociados por producción de anticuerpos, aloanticuerpos o autoanticuerpos. Puede ser también por problemas mecánicos de algún elemento que está produciendo la destrucción de los glóbulos rojos, aumento del secuestro esplénico. Recuerden que el vaso está encargado de la destrucción de los glóbulos rojos y por algún proceso externo se está aumentando el secuestro de glóbulos rojos, o bien también puede estar dado por infecciones. Ahora entonces la clasificación morfológica. Esta ya sabemos que es útil desde el punto de vista del laboratorio, pero también tienen que tener claro algo, que la descripción clásica de esta clasificación morfológica está dado por quién, por los resultados de los índices eritrocitarios, o también como algunos conocen como las constantes hematológicas. Pero ya bien saben que yo prefiero hablar de índices eritrocitarios. Entonces tenemos anemia de tipos microcíticas hipocrómicas, macrocíticas normocrómicas y normocíticas normocrómicas. La imagen que tienen aquí a continuación corresponde a una de un paciente catalogado con anemia normocítica normocrómica. Se imagino que están preguntando, me están diciendo, pero yo no veo que sea muy normocítica normocrómica este frotis o esta imagen de este frotis, porque veo macrocitos, microcitos, veo también, veo también algunos glóbulos rojos con un halo
bastante grande que involucra una hipocromía, entonces eso para mí no es normocítico normocrómico. Si me dice eso o está pensando eso, lo felicito, porque está en lo correcto. Si vemos ese brotis, acá vemos una variación en tamaño y en cromía, ¿sí? Entonces, debemos recordar lo siguiente, que esta descripción está dada por índices eritrocitarios, los cuales son un cálculo de estos valores que el contador los determinó y después se calculó, ¿ya? Y más que eso, y recuerden que todos estos índices son promedios, ¿ya? Son los promedios. Por eso que está la sutileza ahí. Como esta vez entonces muy probable que sea de tipo normocítica normocrómica si lo analizamos desde el punto de vista de BCM y HCM. ¿Por qué? Porque si vemos los tamaños tenemos glóbulos rojos muy grandes y muy pequeños y que probablemente a la hora de hacer el promedio obtenemos entonces un valor, entre comillas, normal de tamaño y también probablemente de cromía. Sin embargo, ¿qué los ayudaría a saber de que ustedes probablemente a la hora de ver el frotis se van a encontrar con algo con esto ante una persona que tiene BCM y HCM normal? Sería el ADE, la amplitud de distribución eritrocitaria, que recuerden que se indica qué tan distintos son los tamaños de los glóbulos rojos, ¿ya? Y como dicho sea el paso, al microscopio, si esto fuese como ya el definitivo de la placa, esto está indicando finalmente que acá hay una microcitosis de 3 cruces con macrocitosis de 3 cruces, acompañado también de una hipocromía de 2 cruces. No olviden que antes del tamaño está el concepto de anisocitosis y antes del concepto de cromía está el concepto de anisocromía. Continuando entonces el análisis con la clasificación morfológica, de bastante interés para nosotros como por hematología, recordarles acá entonces las fórmulas para determinar la BCM, la HCM y la CHCM, recordándole que la BCM o el volumen corpuscular medio corresponde al volumen promedio de los eritrocitos, el cual generalmente manejado el valor de referencia de 80 a 100 femtolitros. La HCM corresponde a la concentración de hemoglobina promedio en un solo eritrocito, el cual va entre 27 y 71 picogramos. Y la CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, corresponde a la concentración de hemoglobina promedio en el volumen total que abarcan todos los eritrocitos. O sea, la masa total eritrocitaria, ¿cuál es la concentración de hemoglobina? Por lo general va de 32 a 36%. Y me van a decir, pero esto es concentración, porque está en porcentaje. Ahí hagan el siguiente análisis. Por ciento. Punto de vista químico, ustedes saben que eso es por ciento de algo. Generalmente es una unidad en una otra unidad total, ¿cierto? Si ustedes ven acá, esto sería gramos en unidad de volumen. Por ciento corresponde a gramos por 100 ml. Y 100 ml nosotros también sabemos que significa decilitro. Por lo tanto, 72-36% indica a 32-36 gramos por decilitro. Por si que usted observa el contador hematológico, los resultados de CHCM lo entregaba en gramos por decilitro. Recuerde entonces, esta fórmula estaba dada principalmente, ¿por qué estaba dada la fórmula? Cuando el hemograma era más manual y se calculaba el resultado del hematocrito, la concentración de la hematíe y la hemoglobina. Entonces, con esos resultados se obtenían estos índices eritrocitarios o constante hematológica en ese tiempo, pero ahora con el uso de los contadores hematológicos tenemos claro que la BCM el mismo equipo la determina. El número de eritrocitos, el mismo equipo la determina. La hemoglobina también la determina y el hematocrito lo calcula. Por lo tanto, ahí tiene los elementos necesarios para poder reconvertir los elementos de la fórmula y volver a calcular, por ejemplo, la HCM y la CHC. Continuando entonces con la clasificación morfológica, a la izquierda observan tres glóbulos rojos, uno normal, uno pequeño y otro más grande, en donde el pequeño fue también coloreado con un color levemente más tenue y el mayor con un color un poco más oscuro, solamente para fines ilustrativos y de ejemplo y de mejor visualización. Les voy a mostrar distintos casos y cómo se manifiesta en la posible HCM que representaría ante ese caso. Imaginemos este caso 1,
que esto es el total de glóbulos rojos que se observan, la HCM en este caso tendría que ser normal. Este sería nuestro siguiente caso. ¿Qué ocurriría a nivel general del HCM? Ya, perdón, dije HCM, pero me refiero a la BCM porque está viendo tamaño. Ya observamos que algún porcentaje de estos glóbulos rojos son de tamaño menor, por lo tanto la BCM tendría que estar disminuida, tendría que dar en promedio un resultado disminuido. En el siguiente caso observamos lo siguiente. ¿Qué ocurriría con la BCM? En este caso por lógica entonces tendríamos que asumir que probablemente la BCM daría un resultado aumentado. ¿Ya? Si continuamos con el ejemplo y vamos con un cuarto caso, ¿qué ocurriría ahora? ¿Qué ocurre acá? Si sabemos que la BCM es un promedio, en este caso, número 4, sabemos que la BCM como cálculo total va a dar un valor normal. ¿Por qué? Porque en promedio estos glóbulos rojos pequeños y estos glóbulos rojos grandes se van a contrarrestar y van a dar valores similar al valor promedio, por lo tanto el resultado final van a ser una BCM normal. Por eso ocurre este caso que les mostré con el Frosty anteriormente. Entonces, ya sabemos que este resultado promedio es normal. Sin embargo, la observación microscópica hace finalmente el alcance de que esa normocitosis matemática se convierta en una anisocitosis. Cuando hacemos nuestro informe ya sabemos que esto no va a ser normocitosis, sino que va a haber una anisocitosis. ¿Ya? Y claramente este mismo ejemplo que vimos con el tamaño aplica entonces si analizamos la cromía y los valores de HCM que entrega el autoanalizador o los que se puedan llegar a calcular. Entonces, estos ejemplos de anisocitosis y anisocromía, como ocurre en este caso 4, se debe entender que la médula ósea tiene la capacidad de responder al mismo nivel de la pérdida de eritrocitos. Por lo tanto, ese es un frotis característico de una respuesta de una médula regenerativa. ¿Por qué? Porque tenemos pérdida, podemos tener por la pérdida pudiese faltar nutrientes y esos nutrientes como el hierro pudiese manifestar de que los glóbulos rojos tengan un menor tamaño, pero a su vez eso sí tendría que ser un cuadro más avanzado, pero a su vez tenemos la médula ósea que tiene también la capacidad de responder y está respondiendo, pero llega un momento en que tanto responder se le agota los depósitos de hierro y ahí empieza a manifestar con menor tamaño, mayor tamaño también, o empiezan a faltar otros nutrientes como la vitamina B12, y si empieza a faltar la vitamina B12 empieza a favorecer de que los glóbulos rojos sean un tamaño mayor porque acá en el proceso de maduración hay una asincronía entre el núcleo y el citoplasma que vamos a ver más adelante en otras clases, y eso ya que puede manifestar un frotis de esas características. Entonces la importancia de la morfología eritrocitaria, entonces sabemos que esta morfología nos puede ayudar a poder ver anisocitosis, como muestra la figura, anisocromía, que aparecen ya con la, con la hemoglobina en los glóbulos rojos, y también nos ilustra a la poiquilocitosis, que es la variación en las formas morfológicas del glóbulo rojo. Eso es la importancia de la morfología eritrocitaria, entonces nos da distintas características que nosotros informamos en el frotis de sangre periférica. La clasificación entonces del punto de vista morfológico, si lo vemos solo del punto de vista de tamaño, tenemos con BCM menor a 80 femtolitros, que serían ya anemias microcíticas. ¿Qué tenemos acá? Por lo general, las anemias por deficiencia de hierro calzan acá, las talasemias, por enfermedades crónicas y sideroblásticas. Las enfermedades crónicas o inflamación crónica, principalmente me gusta más hablar de inflamación crónica que enfermedad, estaría dado principalmente con un cuadro más avanzado, más que una etapa inicial de esta inflamación crónica. Si la BCM de esta persona con anemia se encuentra entre 80 y 100 femtolitros, sabemos que son de anemias tipo normocítica. Pudiese ocurrir deficiencia de hierro en etapas iniciales. En enfermedades crónicas también, si es que ocurre en etapas iniciales también, más que avanzadas. Anemias hemolíticas, por defecto de la médula ósea, en aplasia, por ejemplo, algún otro elemento también se puede manifestar como normocítica, normocrómica, o la sideroblástica también en algún caso puede manifestar en etapas iniciales como normocítica. Las con BCM ya mayor a 100 femtolitros hablamos de anemias macrocíticas. Acá ya podemos ver efectos inducidos por drogas,
por déficit de ácido fólico y vitamina B12. Un síndrome mielodisplásico puede estar asociado también con macrocitosis, aplasia medular también, o daño hepático crónico. Esos son elementos que se pueden asociar con anemia de tipo macrocítica. De acuerdo a la importancia morfológica, tenemos que recordar que existen recomendaciones para interpretación de la serie blanca, roja y plaquetaria, de acuerdo a las recomendaciones que nos da el Instituto de Salud Pública, recordando que, desde el punto de vista de tamaño, nosotros podemos clasificar glóbulos rojos por glóbulos rojos normales, de menor tamaño, microcitosis, o de mayor tamaño con macrocitosis. Desde el punto de vista de la cromía, entonces podemos tener glóbulos rojos normales, o ya cuando son anormales podemos tener de que son hipocrómicos, o también asociado con la hipocromía y la cromía normal, la anisocromía, o bien también asociar el concepto de la policromatofilia, que bien recuerden por qué entra acá la policromatofilia, porque el policromatófilo, del punto de vista de la cromía, sería como, entre comillas, hipercrómico. Eso no existe, ese concepto, pero si se dan cuenta no se observa un halo, por eso también entraría en la categoría de alteración de la cromía del hematíe. Pero nosotros sabemos que ese policromatófilo en realidad corresponde a un reticulocito y representa a la respuesta medular ante una pérdida de glóbulos rojos. Desde el punto de vista entonces ahora de la poiquilocitosis, sabemos que el ISP en su programa de evaluación externa de la calidad nos envía un frotis sanguíneo y este frotis sanguíneo nosotros tenemos que informar y ese informe no se hace como a nosotros nos parezca, sino que de acuerdo a las pautas de sus recomendaciones. Por lo tanto, usted tiene que informar, por ejemplo, acantocitos si es que observa y no como glóbulo rojo espinoso o espiculado, sino que como acantocito. Porque si usted le informa de esta forma, simplemente interpretan de que no sabe informar y que está mal su calidad del laboratorio. También, por ejemplo, cuando observamos las target cell o los llanocitos, ese nombre ya no vale. El nombre que debemos informar es codocito. Lo mismo que la célula en casco, que son los queratocitos, los dacriocitos, que nosotros los vemos como las células de lágrimas, los trepanocitos, que son las células falciformes, los eliptocitos. Esos son elementos, los 6 primeros elementos que asociamos a la poiquilocitosis, pero continuamos también con la poiquilocitosis. Dentro de la información consenso estarían los ovalocitos, los megalocitos, que el megalocito era el que normalmente denominamos como macroovalocitos, que ocurre mucho en la anemia megaloblástica, los esquistocitos, el equinocito, que es el que denominábamos crenado, los esferocitos, los estematocitos y los serocitos. Todos esos son elementos que tienen que ser informados en la poiquilocitosis. Si es que aparecieran, no es que hay que informarlos sí o sí, sino que aparecieran, hay que informarlos con ese nombre, no con el nombre equivalente. De acuerdo entonces a las recomendaciones del ISP, en la serie roja, para poder ver el grado de cruces, aquí yo quiero hacer un mea culpa porque probablemente hablábamos anteriormente de bajo 10%, entre 10 y 30%, sobre 30%, pero ese porcentaje aplica para línea blanca, o sea, para leucocitos. Para línea roja aplica la cantidad de glóbulos rojos que vemos en promedio por campo. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, hipocromía de una cruz, se refiere que del total de glóbulos rojos que vemos en campo, en promedio observamos hasta 5%, 5 glóbulos rojos con un halo más grande, por lo tanto con menor cromía. Si esto aumenta de 6 a 10 por campo, ya sería 2 cruces, y si esto aumenta a más de 11 por campo, correspondería a 3 cruces. Eso es un mea culpa, pero no es malo aclararlo ya para poder tener esta información bien clara, que en su momento no pudimos aclarar ya que el semestre pasado hubieron eh, contingencia que no nos permitió desarrollar de forma normal las morfologías. Pero quiero ya aclarar entonces, tener claro que el informe de cruces se refiere a la cantidad de glóbulos rojos con alteración presente por campo. Finalmente, de acuerdo a estas recomendaciones, hay que saber también y tener claro de que además de observar el tamaño, la cromía,
la alteración morfológica, también hay que observar las inclusiones. Por ejemplo, podemos ver inclusiones que son de ADN o ARN, donde observamos el punteado basófilo o los cuerpos de Howell-Jolly, los cuales podemos observar dentro normalmente en el flujo sanguíneo. Podemos observar restos de membrana, como por ejemplo los anillos de Cabot, que principalmente se refiere al uso mitótico que puede estar presente ahí cuando hay alteraciones de la replicación celular. Cuando ya esta inclusión depende de hierro, son los cuerpos de Pappenheimer, los cuales requieren de tinciones especiales para observar. Podemos también observar parásitos, como gránulos de Schnupfer o Maurer, por ejemplo, algunas parasitosis que podemos observar. Por ejemplo, qué parásitos podemos llegar a observar por, por un flujo de sangre periférica o por tinción magema-Giemsa, podemos observar malaria. Eso lo tienen claro cuando ustedes estudian parasitología. Unas cosas bien importantes que les declaran ahí es que el estado de trofosfito puede ser observado en un frotis de sangre periférica. Y también podemos observar hemoglobina precipitada, principalmente como cuerpos de Heinz o hemoglobina H. Los cuerpos de Heinz principalmente requieren de tinción vital para poder llegar a detectarlo y poder verlo como tal. Y una tinción donde pudiésemos llegar a observar cuerpos de Heinz es la misma tinción donde observamos nosotros los reticulocitos. También se pueden observar ahí los cuerpos de Heinz. ¿Y qué se involucra eso? Finalmente está indicando de que hay hemoglobina precipitada. Por eso las inclusiones son importantes, porque depende de qué es lo que observemos, podemos ver qué es lo que realmente involucra esa inclusión, y también nos puede ayudar tanto a nosotros como al clínico a poder llegar a un diagnóstico más certero. Para finalizar, quiero indicarle que la sutileza de algunas de estas anemias las estudiaremos en clases posteriores. Después ya tenemos un estudio de clases de anemias microcíticas hipocrómicas, donde principalmente se ve el metabolismo del hierro. Más adelante también veremos las anemias macrocíticas, principalmente la megaloblástica. Y también podemos ver más adelante, vamos a estudiar las anemias hemolíticas. Entonces, ahí vamos a ver algunas anemias importantes, pero también nosotros cómo vamos a estudiar estas anemias. Abarcaremos las diferentes anemias en actividad de presentación de casos clínicos, donde vamos a abarcar distintos tipos de anemia para que ustedes en conjunto puedan tener claro, pueden observar distintas sutilezas de estos tipos de anemia, por ejemplo la fisiopatología o la etiología de estas, para poder dar un mejor entendimiento y también ampliar, también demostrar de que existen bastantes más anemias de las que podemos estudiar por alguna clase. Con esto entonces damos finalizado, agradezco su tiempo y su dedicación para estudiar esta clase, y ante cualquier duda pueden consultar a mi correo para poder aclarar algunos elementos que pudiesen estar aquí y que probablemente no pudieran sido claramente explicados, o que yo haya pensado de que lo expliqué de una forma pero se entendió de otra. ¿Ya? Eso sería entonces. Muchas gracias.